Padre, en esta mañana te adoramos, te bendecimos, te exaltamos y glorificamos. Después desde las 9 de la mañana estar en un ayuno, Señor, con arrepentimiento, circuncidando nuestro corazón, pidiéndote perdón, intercediendo, Señor, por aquellos que están en pecado, que no han creído en tu palabra y haciendo otras cosas, Señor, que dependen, Señor, del mortificar la carne para que tú crezcas en nosotros. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús y con la guianza del Espíritu Santo, toma el control, Señor, de cada persona aquí presente. Toma su mente, toma su cuerpo, toma todo, sus oídos y sus ojos, y que presten atención. En el nombre de Jesús, tu palabra sea expuesta a través de mis labios, y que sea el Espíritu Santo de Dios hablando a tu iglesia, y que sea hoy rearguyendo, edificando y consolando, para la gloria del Dios excelso, en el nombre de Jesús. Y la iglesia en esta mañana dice: amén. Amén. Vamos al libro de Isaías. Libro de Isaías, todos por favor, capítulo 59. Libro de Isaías, capítulo 59. Cuando todos lo tengan, dicen amén. ¿Quién puede? Joven, ¿cómo es su nombre? José Ignacio. José Ignacio. ¿Ya has venido varias veces acá? Sí, ya he venido más. Bueno, bendecido y bienvenido, hermano. Gracias. ¿Tiene Biblia? Acérquese, por favor, alguien que comparta la Biblia con él, por favor. Ya le traigo una. Ya le traen una. Bueno, muy bien. No podemos estar sin la palabra de Dios. Libro de Isaías, capítulo 59. Libro de Isaías, capítulo 59. Mientras baja la hermana Libertad, voy adelantando. Hemos venido con varios estudios, pero este estudio que vamos es la tercera predicación sobre ser llenos del Espíritu. Para poder ser llenos del Espíritu, iglesia de Dios, hay una herramienta poderosa que es el ayuno. Es parte del ejercicio de la piedad. El ayuno viene hablando el profeta Isaías, capítulo 55, capítulo 56, capítulo 57, pero en el 58 hace un énfasis. Él dice, la palabra de Dios, como protocolo para entrar al capítulo 59, que el Señor abomina, es decir, que no recibe un ayuno con religión. ¿Qué quiere decir religión? Venir y adorar, venir y alabar, pero que sean unas fiestas protocolares, que sea como una especie de tradición, que sea como una especie de énfasis en lo cultural, dignamente hablando en la cristiandad, que se toma como hábito. El profeta Isaías, el Señor a través de la voz del profeta Isaías habla que un ayuno tiene que ser una práctica de menguar a la carne y de crecer en el Espíritu. Esa práctica es lo dice desde el versículo 1 hasta el versículo 12 del capítulo 58. El verdadero ayuno que yo recibo es que dar comida al hambriento, sustentar a la viuda, dar vestido al desnudo, romper, dice 58:6, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa cuando veas el desnudo, lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irán tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Contundente, el Señor aboliendo y abominando toda religiosidad del pueblo de Israel. Y contundente cuando empieza el libro de Isaías, capítulo 1, versículos 10. Yo voy a leérselos, ustedes lo pueden ir apuntando. Yo voy a leer porque tengo que dar la topografía y el contexto en que el profeta Isaías está hablando al pueblo de Israel. Capítulo 1, versículo 10 dice:
príncipes de Sodoma. Se está refiriendo al pueblo de Israel, a la tribu de Israel. Oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Lo está comparando a Judá y a Israel como Sodoma y Gomorra. Hoy en día Jerusalén es comparada como Sodoma y Gomorra y el pueblo israelí. Dice: ¿para qué me sirve Jehová la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros, deseos de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda eso de vuestras manos, cuando venís a presentarte delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado soy de soportar. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenos están de sangre vuestras manos, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras manos, de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la blanca nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová habla. Contundente. Religión para Dios no sirve. Tradiciones, fiestas solemnes, que yo escucho la radio y me edifico en mi casa, es abominación para Jehová de los ejércitos. Hay cosas que no podemos venir a la iglesia, es pasable. Pero dice ahí, antes del día, del capítulo 59, dice la observación del día de reposo. El día de reposo es hoy para la iglesia neotestamentaria. Dice: si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer la voluntad de mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te haré comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová ha hablado. El libro de Isaías se tipifica por esa palabra, porque la boca de Jehová hablado. Esa es la firma de Jehová de los ejércitos, porque la boca de Jehová habla. Para ser llenos del Espíritu Santo de Dios, iglesia, el miércoles hay un estudio profundo sobre por qué la salvación no se pierde. Si pueden estar acá, vamos a gastarnos de 1 a 2 miércoles para explicar y quitar toda duda por qué la salvación no se pierde en un verdadero hijo de Dios. Primero que todo, porque es regalo de Dios. Y dice Romanos 11:29 que los dones de Dios son irrevocables. Vamos a tener un estudio profundo y exhaustivo por qué la salvación no se pierde cuando pecamos, pero sí tiene consecuencias letales en un hijo de Dios que pisotea la sangre de Cristo. Habla Isaías. En el texto de ser llenos con el Espíritu habíamos empezado como un anticipo que el ser llenos del Espíritu es hablar, según Efesios 5:18, que no os embriaguéis con vino, porque el cual lleva a disolución. Sed más bien llenos del Espíritu y cantad salmos, himnos y cánticos espirituales, para que adoréis de vuestro corazón y dar gracias al Dios Altísimo. Eso es ser llenos del Espíritu. Y vemos cómo conseguimos ser llenos del Espíritu. Primero que todo, hay que nacer de nuevo. No basta la religión. No basta venir un domingo y salir de aquí y seguir pecando, pecando y pecando. Por sus frutos los conocerán a un verdadero hijo de Dios. Un hijo de Dios que peca y se arrepiente, eso es una señal que ha sido sellado por el Espíritu Santo. Pero una persona que peca
peca y no se constriñe su corazón, ojo, no ha nacido de nuevo. Cuando pecamos como hijos de Dios, se nos tiene que entristecer y sentir un vacío demasiado grande cuando se peca contra el alto y sublime. Llámese murmuración, llámese el pecado que se llame en Gálatas 5:19. El profeta Isaías, en la clase pasada hablamos de ser llenos, las obras, ¿cómo éramos llenos? ¿Cómo nos manteníamos? Con un vaso lleno. ¿Qué era la oración? ¿Qué era la meditación de la escritura? ¿Qué era en la lección divina que ya terminamos el miércoles de cómo leer las sagradas escrituras? Oración, leer las escrituras, meditar lo que el Señor me habla. Fuera de eso, volver a orar para contemplar y en qué me comprometo yo con la palabra. El profeta Isaías en el Salmo 59 hace una declaración contundente, porque muchos en la iglesia de hoy y en el pueblo de Israel no son llenos por el del Espíritu Santo, y es una sola palabra que se llama pecado. Y desde hoy vamos a arrancar con unos temas, porque el pecado apaga el Espíritu de Dios en el Hijo del creyente. Y vamos a leer los 21 versículos del capítulo 59 de Isaías, y su palabra habla lo siguiente: He aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. ¿Estamos ahí? 59, ok. Ahora. Capítulo 59 de Isaías. Y vamos a desglosar este tema porque nos vamos a sentar a analizar expositivamente, versículo por versículo, por qué el pueblo de Dios hoy en día no es lleno del Espíritu. Capítulo 59 de Isaías, bajo revoluciones al acelerador, y entramos en el campo largo y en el gran camino de por qué el hombre de Dios y la mujer de Dios, la iglesia de Dios, hoy en día no tienen el poder de la iglesia naciente, y se llama pecado. Muchos me van a odiar, pero yo espero que me odien por la palabra. Martín Lutero lo dijo: yo prefiero ser odiado por la verdad que no estar unido por una mentira, porque eso pasó con los grandes profetas de Dios. Los odiaron. El profeta Isaías muere partido por la mitad por el rey más depravado que se levantó en el pueblo de Israel, llamado Manasés. Y yo prefiero que me odien, iglesia, pero en el camino adelante nos entenderemos, porque Jehová abomina el pecado. Salmo 59. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confía en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huésped de áspides y tejen telas de araña. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Versículo 6. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidades, y obras de rapiña están en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción, quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron caminos de paz, no hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ella fuere no conocerá la paz. Versículo 9.
Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tinieblas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos, gruñimos como osos todos nosotros, y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay, salvación y se la dejó de nosotros, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, con nosotros están nuestras iniquidades, y conocemos nuestros pecados, el prevaricar y mentir contra Jehová, y el apartarse en pos de nuestro Dios, al hablar calumnias y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. La verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho, y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestiduras y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieran de la iniquidad en Jacob, dice Jehová, este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el Espíritu que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Amén. Contundente, y que la palabra hable en esta mañana. Para ser llenos del Espíritu de Dios, después de nacer de nuevo, después de leer la palabra, tenemos una responsabilidad humana, hijos, iglesia de Dios. ¿Todos son nacidos de nuevo? Levanten la mano. Todos son nacidos de nuevo. Así no sean bautizados, muchos han nacido de nuevo. Tienen que tomar decisiones para bautizarse. Pero si están aquí y vienen constantemente, son nacidos de nuevo, y lo creo. Eso es una muestra de que el Espíritu Santo ha sellado acá. El profeta Isaías, el mayor, entre comillas, de los profetas del Antiguo Testamento, compone 66 libros y da la conmemoración que 39 hablan al pueblo de Israel, los primeros 39, y del 40 en adelante muestra la esperanza del Mesías. El profeta Isaías se levanta aproximadamente en el año 736 hasta el año 685 es su ministerio, y es un profeta que clama a voz en cuello, y el llamado del profeta es que vio a Jehová de los ejércitos delante del trono y escuchaba que los serafines decían: Santo, Santo, Santo. Y dice Isaías, parafraseando capítulo 6 de Isaías: mis ojos han visto a Jehová de los ejércitos y he quedado vivo. El Señor lo llamó para un propósito y lo llenó. Dice que un serafín cogió con unas tenazas un carbón del lugar santísimo y lo puso en sus labios. Y dice Jehová: ¿quién irá en pos de nosotros? Isaías dice: heme aquí, envíame a mí. Lleno del poder de Dios. El contexto cultural, geográfico, es un pueblo de Israel en su época dorada, ya había caído, vuelvo, en el año 785
830, vuelvo y reitero, ya había sido dividido el reino. Estaba el reino del norte, el reino del sur, y se levanta profeta para esos dos reinos, el profeta Isaías, y empieza a denunciar el pecado a la tribu de Judá y a la tribu de Israel. Porque el pecado es enemistad contra Dios. Llámese sexual, llámese carnal, Gálatas 5:19, y aquí lo empieza a explicar. Y vamos a ver versículo por versículo. Hay una premisa que dice, versículo 1, he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Dios está atento, ¿a quién? A aquellos que han sido sellados con su Espíritu Santo, han pecado y han dado la vuelta a Dios, le han dado la espalda, y dice que su mano no se ha cortado para salvar, ni su oído para escuchar. Dios mantiene sus promesas, porque el que se arrepiente, dice el Salmo 51:17, el Señor no desprecia un corazón contrito y humilde a su perfecta voluntad. Él no desprecia un corazón contrito. Versículo 2, pero vuestras iniquidades, vuestro pecado, vuestra transgresión, que es el tema que vamos a tocar y nos vamos a centrar acá. Hoy en día a la iglesia le encanta el amor de Dios, el Dios amor, el Dios bondad, el Dios que provee, el Dios fidelidad, el Dios compasivo, el Dios que aumenta, que da casa, que da beca, que da carro, que da salud. Pero cuando les comentan a la iglesia que hay un Dios que es santo, 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 y un Dios que declara justicia, que al que pecare, ese morirá, según Ezequiel 18:4, a eso ya no le empieza a gustar a la iglesia. Porque por eso desde Génesis capítulo 3, versículo 1, trajo el pecado, la destitución de la gloria de Dios. Romanos 3:23 habla, porque todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Iglesia, lo que corta la comunión con Dios y la llenura del Espíritu Santo se llama pecado. 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 Y el pecado trae muerte para el Hijo de Dios. Si apaga el Espíritu de Dios, no se va. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. El que ha nacido de nuevo mantiene Dios su promesa, pero el Espíritu de Dios no puede habitar donde hay pecado. Y el Señor lo pone en disciplina. Le levanta a las 7 naciones que sacaron de Canaán, llámese Jebuseo, Eteo, Filisteo, Cananeo, Gergeseo y los otros feos, y permite que vayan a esa tierra de Canaán y todos esos feos se levanten y hostiguen al Hijo de Dios hasta que vaya al arrepentimiento delante de Jehová de los ejércitos. Llámese muerte, llámese invalidez, llámese miseria, llámese contaminación, el Señor permitirá en su soberanía que los hijos de Dios que han sido rebeldes a la voz de Dios pasen aflicción, necesidad. El pecado se le llama iniquidad, al pecado se le llama transgresión, al pecado se le llama rebeldía, al pecado se le llama no prestar oído, al pecado se le llama soberbia, ira, contienda, fornicación, lujuria, maledicencia, esto y aquello que dice Gálatas 5:19, y todas estas cosas se llama pecado. No solamente es matar, adulterar y fornicar, porque dice Jesús, oísteis que fue dicho, pues el que codiciare, el que mirare la mujer del prójimo, ya adulterado en su corazón. Vanidad de vanidades, lo explica el versículo más adelante. También se llama pecado. Dice la palabra de Dios, versículo 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. El profeta Isaías está hablando a un pueblo que tiene la gloria de Dios y es respetado en todas las naciones circundantes.
Israel se levanta un rey que lo pidió el pueblo, que se llamó Saúl. Después vino un hombre conforme al corazón de Dios, que se llamó David. Y después vino un hombre que su nombre significa Dios de paz, que se llama Salomón. Y es la era davídica de Israel. 120 años donde Israel prosperó como ninguna nación ha prosperado nunca anteriormente. Era respetada porque la Shekinah de Dios, su Espíritu Santo, moraba en plenitud en el tabernáculo edificado por Salomón. Pero algo, Dios es lento para la ira, y algo que tiene límites en los atributos de Dios se llama su paciencia. Su paciencia. Gálatas 6:9 habla: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dios aguanta. Dios no quiere que el pecador se pierda, sino que venga al arrepentimiento. Pero cuando Dios actúa, iglesia de Dios, sálvese el que pueda, porque nadie se salva de un juicio divino de Dios o de una disciplina para la iglesia de Dios. Apártese de toda iniquidad aquel que confiesa el nombre de Jesús. La palabra pecado, solamente esa palabra se habla en la Biblia 90 veces. Cuando le metemos iniquidad, palabras sinónimas, transgresión, abolir la ley, todas esas cosas, son más de 600 palabras que el libro de la Biblia habla sobre eso. El libro de la Biblia habla más de juicio que de amor. Yo los invito para que escuchen el gran avivamiento de Jonathan Edwards, una predicación que está en internet que se llama Pecadores en manos de un Dios airado. Decían los escritores de ese tiempo que cuando ese hombre predicó ese sermón de pecadores en manos de un Dios airado, la iglesia se tuvo que montar encima de las sillas, porque fuego salía del suelo. Literal fuego. No aguantaron el fuego de Dios y el juicio para un alma que peca deliberadamente, para un hijo de Dios que pisotea la sangre de Cristo y la tiene por inmunda, dice Hebreos 6 en adelante. Hay de aquel que pisotea la sangre de Cristo. Temible cosa es caer en manos de un Dios viviente. El profeta Isaías dice: pero vuestras iniquidades han hecho división y entre Dios y nosotros. El pecado corta la comunicación con Dios en los hijos de Dios. Corta la comunicación total. Dice: la oración no pasa del techo. Hasta ahí llegó la oración. Hombre, mujer, niño que tenga una conciencia, si estamos en pecado, Dios es fiel y perdonador para eso. Pero si pecas y no te has arrepentido de ese pecado, Dios no escucha tu oración. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, dice la palabra. No lo estoy inventando yo. ¿Qué pasó con Adán y Eva cuando pecaron en el huerto del Edén? ¿Qué dijo? Es debido que los echa, porque no podían comer del árbol de la vida, porque si comían de ese árbol de la vida no tendrían redención a Adán y Eva, y eternamente estarían condenados. Por eso los tuvo que sacar del huerto del Edén. Y hay una premisa: maldijo la tierra por culpa del pecado del hombre, le puso una sentencia a la mujer: parirás con dolor y el deseo del hombre será sobre ti. Y al hombre dice que labrarás la tierra con el sudor de tu frente, cardos y espinos te darán, y al polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué contrajo eso? Se llamó pecado, rebelión. Se cortó la comunicación con Dios entre Adán y Eva, y genéticamente desde Adán y Eva hasta hoy en día, dice el salmista: en pecado he sido concebido. Y en pecado toda la naturaleza humana está, cuando no cree en Cristo, está como hijos de la ira de Dios, como hijos del diablo, según Efesios 2:1. El Espíritu Santo es el Dios en nosotros, que nos ha sellado y nos ha apartado, y estamos cubiertos con el escudo de Jesucristo, para que la ira de Dios, predestinada para el día de la tribulación, después de que la iglesia sea llevado, el Señor derramará
toda su ira contra esta humanidad, dice Apocalipsis, con los 7 sellos, con las 7 trompetas, con las 7 copas del juicio, y siga adelante. Y muchos buscarán la muerte y no la hallarán. Válgame Dios y sálvenos de esa gran tribulación, porque los que estamos con Cristo nos vamos con Cristo. Amén. Esa es la seguridad de la salvación, iglesia de Dios. Por eso todos los días que pecamos, todos los días tenemos que ir en la noche a pedir perdón. Y cada momento que pequemos, si el Espíritu nos redarguye, pidamos perdón. Perdón. Porque la sangre de Cristo, primera de Juan capítulo 1, versículo 7 en adelante, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Versículo 3 del profeta Isaías: porque vuestras manos están contaminadas de sangre, confían en vanidad y hablan vanidades. Versículo 3: porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios producen mentira, hablan maldad de vuestra lengua. El capítulo 3 de Santiago habla lo mismo. La lengua, aunque siendo un instrumento pequeño, si no se controla, enciende la rueda de la creación. El Señor dice en Proverbios capítulo 27, si no me equivoco, que cuando apartas al chismoso, cuando apartas al murmurador, hay paz en el redil del Señor. Hay que cortar la murmuración en el pueblo de Dios. Hay que cortar todo tipo de palabras que salgan amargas de nuestra boca. Dice la palabra de Dios que de una sola fuente no pueden salir aguas amargas y aguas dulces. O somos de Dios o somos del diablo. Pero nosotros tenemos que ir de un proceso de santificación, un proceso de crecimiento espiritual, siendo llenos, apartarnos y revestidos del hombre nuevo, para que el Espíritu Santo someta nuestra carne, que es nuestro peor enemigo, y nos lleve a la contemplación de un Dios que es santo, santo, santo. Nuestra boca no puede hablar mentira. Nuestra boca no puede, nuestra lengua no puede proferir maldad, porque somos llamados ¿qué? A bendecir, a hablar la verdad, así nos cueste la cabeza. Y si no, nuestro maestro, que es Jesucristo, es el mejor ejemplo. Dice: ser como yo, porque yo soy el camino, porque yo soy la vida, porque yo soy la verdad, porque si el Hijo los hiciere libres, verdaderamente seréis libres. Para ser llenos del Espíritu, tenemos que morir a la carne y que el Espíritu crezca en nosotros. Tenemos que pagar un alto precio de dejar a un lado los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de este mundo. En pocas palabras, las modas, las masas, los medios. O le servimos a Dios, como dice Santiago 4:4, o almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? El que se hace amigo del mundo es enemigo de Dios. Contundente Santiago. Contundente Santiago. Es como un profeta Isaías. Versículo 4. No hay quien clame por la justicia. Y dice: ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Dice que no hay quien clame por justicia. Hoy en los púlpitos no solo de Medellín, sino en el mundo entero, brilla la sana doctrina por su ausencia. Pero gloria a Dios que tiene un remanente en Latinoamérica que está predicando a tiempo y fuera de tiempo contra la apostasía, contra la teología de la prosperidad, contra los pactos, contra las primicias, contra que siembra y que Dios le da, contra todo lo que es herejía contra la palabra de Dios, y denunciando el pecado. La única forma que Latinoamérica será consagrada y será un huerto del Edén, entre comillas, es que se predique la palabra de arrepentimiento. Porque cuando Jesús empieza a predicar, o mejor dicho, Juan el Bautista, el precónsul,
el que viene antes de Jesucristo, que dice que voz que clama en el desierto, voz que no quebrará la caña, sino que viene preparando el camino para que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo sea presentado al pueblo de Dios. Dice: arrepentíos, arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Amén. Jesucristo, cuando es llevado del desierto y termina ese paso, empieza su ministerio y dice: arrepentíos, arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Y lo hablaba el mismo rey Mesías, profetizado para el pueblo de los judíos. Y si eso lo dice el maestro, ¿cuánto más nosotros, siendo profetas del Nuevo Testamento? Porque todos somos profetas, no en el sentido místico, sino en el sentido escritural. Que leamos la palabra y vayamos y hagamos discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bautizándolos y enseñando todas las cosas que aquí están escritas, y yo estaré con vosotros en la presencia del Santo Espíritu de Dios. Amén. Todos somos profetas, iglesia de Dios. Amén. Todos somos un real sacerdocio. Todos somos un linaje santo. Un pueblo adquirido por Dios, que antes no éramos pueblo, que antes no teníamos misericordias, pero hemos sido llamados de la oscuridad a su luz admirable, para que con la potencia de Dios, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Esa es la predicación del Evangelio. Y eso es lo que habla el profeta Isaías. No hay quien hoy en día profiera la verdad. No hay quien que se pare en la brecha y diga: pueblo pecador, sector de Campo Valdés, lleno de iniquidad, lleno de asesinato, lleno de narcotráfico, lleno de prostitución, si no te arrepientes vendrá el juicio de Dios. ¿Cuáles son los hombres que se paran hoy día de la brecha y declaran desde sus hogares: a esta casa serviremos, yo y mi casa serviremos a Jehová? Lo que es iniquidad, apártese. Lo que es inmundicia, apártese. Lo que es abominación, apártese. Porque esta casa es un recinto santo donde mora la presencia de Jehová. Amén. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad, habla la palabra. ¿En qué estamos construyendo? En hoja, en paja y hojarasca. Pues vendrá el fuego y eso será consumido, y que tendrás que presentarle a Dios. O sembrarás en piedras preciosas, en plata y en bronce, y cuando sea pasado por el fuego, relucirás, y tus obras serán vistas agradables delante de Dios para la iglesia en el tribunal de Cristo. Deja de pensar en las cosas de este mundo, que son pasajeras y efímeras. Más bien acrecienta y guarda tesoros en el reino de los cielos, donde nada te lo puede arrebatar. Amén. Versículo 5. Incuban huevos de áspides. Tremenda esta palabra. Y tejen telas de araña. Incuban huevos de áspides. Ahí el profeta, Dios a través del profeta le está diciendo: hijos del diablo. Muchos de nosotros, muchas veces somos utilizados por Satanás y nos convertimos en hijos de iniquidad, porque les damos deleite a nuestra carne y empezamos a mutilar al cuerpo de Dios. Y cuando yo le piso con mi propio zapato el dedo, siente la cabeza. Cuando yo hablo mal de un hermano, cuando yo me levanto en contra de un hermano, yo no estoy hiriendo al hermano, yo estoy hiriendo a Cristo, que es la cabeza. Y lo que le hago a mi hermano o a mi hermana o a la iglesia de Dios, se lo estoy haciendo a Cristo, porque somos el cuerpo de Cristo, y el Espíritu Santo huye de esos lugares y la lámpara de Dios se apaga. Cuando nosotros, y pasa en el Antiguo Testamento, cuando Miriam y Aarón hablaron mal de su hermano, cuando salió murmuración en contra del siervo de Dios, ¿qué le pasó a Miriam o María? ¿Qué le pasó cuando se le presentó la Shekinah de Dios y Dios le habla a Aarón y a Miriam? Lepra. Eso quiere decir, cuando sale
maldición o maldad de nuestra boca. Hay lepra y se contamina el cuerpo de Dios. Hay lepra para nosotros y lepra espiritual para todos los que estamos dando esa palabra. ¿Qué pasó? Y hay un estancamiento en la obra de Dios. ¿Cuántos días se estancó el pueblo de Dios para seguir avanzando? Los que han leído esa parte de la Biblia. ¿Cuántos días? 7 días tuvo que ser sacada Miriam del pueblo para ser purificada. ¿Cuántos días estamos en el desierto por no confesar nuestros pecados? ¿Cuántos días el Señor pone su mano sobre nosotros para que vayamos al arrepentimiento? Vamos a seguir endureciendo nuestro corazón contra el Señor y no hacer la voluntad que Él hace. Pues la voluntad se hace contigo o sin nosotros, pero que Él hace su voluntad, la hace, porque Él es el soberano. Versículo 5 sigue hablando: y tejen telas de araña, el que comiera de sus huevos morirá, y si los aprietan saldrán víboras. El hombre recoge lo que siembra. Gálatas 6:9, vuelvo y lo repito: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que siembre el hombre, eso recogerá. Si siembra para muerte, corrupción, siembra muerte. Pero si siembra para el espíritu, siembra vida eterna, crece. Porque nuestro caminar por este mundo debe ir de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria en el nombre de Jesús, con el poder del Espíritu Santo de Dios. Porque hay hombres hoy en día que están caídos, que están en el desierto, que apenas estamos siendo restaurados por nuestras malas decisiones, por servirle a los dioses paganos. Llámese el Moloch, llámese Mamón. ¿Quién sabe quién es el dios Mamón? Las mamonías. El dios de este mundo es el dios dinero. Al bacal, a los bacanales, comamos y bebamos que mañana moriremos porque somos salvos. Ojo con eso. Nosotros no somos llamados a pecar y quedarnos tranquilos. Nosotros llamamos, según Pablo, Romanos 6, pecaremos deliberadamente porque estamos en la gracia. ¿Qué dice Pablo? De ninguna manera. Si hemos redimido del pecado, vamos a volver a caer allá. No somos como la puerca que vuelve al lodo, ni el perro vuelve a su vómito. Nosotros no somos de esos. Pecamos, sí, totalmente, todos los días pecamos, pero tenemos algo que nos contrita, no nos llama, nos redarguye. ¿Qué hubo pues? No sabes quién vive dentro de ti, ya tú no eres tu dueño. Ese es un signo de que somos hijos de Dios, es el Espíritu Santo. Arrepiéntete y ven a mí. Si no, el Señor dice que, Pablo dice que ese hombre que si no se arrepiente, echa, en 1 Corintios 5, echa su cuerpo para condenación de Satanás, pero que en el día del juicio se salve su alma. Es decir, el Señor permite y lo deja en manos de Satanás. Y si es un hijo, se arrepiente y vuelve. Si no, se queda allá revolcándose en la inmundicia y comiendo del vómito de su propia concupiscencia. Pedro dice: la concupiscencia, cuando damos apertura, trae muerte, pero no en los creyentes de perdición, sino muerte espiritual, que no hay comunión con el Espíritu Santo. No tenemos que hablar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está así, de espaldas. Y oramos, y clamamos, y ayunamos, y vigilamos, y es el Espíritu Santo inmune. Pero cuando el Espíritu Santo dice: clamo a ti, Jehová, he pecado contra ti, contra el cielo que es tu trono, contra la tierra que soy tierra, el Espíritu Santo empieza a escuchar ese clamor y dice que Él vuelve sus ojos y tiene misericordia. Y su gracia infinita nos cubre. Versículo 6. Sus telas no servirán para vestir, ni sus obras serán cubiertas. Sus obras son obras de iniquidad y obras de rapiña están en sus manos. Cuando andamos en pecado y no lo confesamos, el Espíritu Santo se apaga y se aparta, y andamos en una parte que se llama religión, hipocresía. Nos ponemos una máscara ante el mundo y andamos ofrendo, diezmo, ayuda a la viuda, ayuda al huérfano,
Más adelante en el capítulo 63, 64 dice que vuestras obras son trapos de inmundicia. Trapos de inmundicia. ¿Sabe qué quiere decir eso en el Antiguo Testamento? Hay dos connotaciones. Son las toallas higiénicas de las mujeres que tienen que ser sacadas del pueblo. Y también es ofrenda abominable ante Jehová. ¿Cuántas congregaciones locales están levantando abominación contra Jehová? ¿Cuántas casas sacerdotales están levantando abominación contra Jehová? Que no se pone el freno al pecado, que no nos ponemos como puntas de lanza y le decimos al pecado, pecado, y a lo santo, santo. ¿Por qué no nos dejamos de vestir de la religión que se vistió Adán y Eva? Que hicieron telas de higuera para taparse. Eso se llama religión. Nuestras propias... pero él dice que seguía desnudo. ¿Qué tuvo que hacer el Señor? Dios allá en el Edén, matar 2 animales, sacar sus pieles, y dice en Génesis 9, sin derramamiento de sangre no hay redención de pecados. ¿Cuántas vestiduras hoy de los santos de Dios están llenas de sangre de las manos de iniquidad? ¿Cuántas vestiduras están siendo rotas, están rotas? ¿Cuántos calzados han sido gastados y andan sus pies sangrando por no andar con los pies, con las sandalias a presas del Evangelio? ¿Cuántas personas están siendo asaetadas en su cabeza, llenas de depresiones, llenas de sida, llenas de enfermedades de transmisión sexual, porque no han escuchado la voz de Dios, vestidas de una falsa piedad? Pues el pecado para los hijos de Dios tiene perdón, pero tiene sus consecuencias. Cuando vamos a verdaderamente volver nuestro rostro a Jehová de los ejércitos, para que el Espíritu de Dios se mueva como en el principio de la iglesia naciente. Versículo 7. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Esta palabra se repite: iniquidad, iniquidad, iniquidad. Iniquidad es sabiendo que hacemos mal, volvemos a hacerlo. Es un llamado contundente, no solo para esta iglesia, sino para la iglesia universal. El que peca siendo hijo deliberadamente tendrá un juicio prematuro. Dios lo quitará utilizando la muerte para que no sea piedra de tropiezo para otros pequeños que vienen atrás. Y lo avala la palabra. Primera de Corintios, tomando la Santa Cena, el apóstol Pablo dice que muchos en estos momentos duermen porque han tomado con liviandad la Santa Cena. Y esa palabra dormir es que están muertos. Han muerto muchos de la iglesia en Corinto, porque era la iglesia de muchos dones, de muchos ministerios, pero andaban deliberadamente en el pecado, y no había un hombre o un remanente de ancianos que le dijera: tú estás en pecado, y si no te arrepientes viene juicio para ti o disciplina. Eso hace el profeta Isaías, y por eso lo odiaron tanto. Y a los grandes hombres de Dios de la historia los han odiado por anunciar la verdad de Dios. ¿Queremos que el Espíritu de Dios se mueva? ¿Queremos la prosperidad de Dios, la bendición de Dios según Proverbios 10:22, que es la que añade riqueza y no haya con ella tristeza? ¿Queremos que, como el salmista, en tu presencia hay delicias a tu diestra? ¿Queremos eso? Pero entonces andemos en santidad, andemos como Dios quiere que andemos. Que no lo podemos en nuestra carne, es verdad, pero con el poder de Dios, con el Santo Espíritu de Dios y el fruto de Dios: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, benignidad y cosas como esa. Son 29 frutos que dice Primera de Pedro capítulo 1, 5 en adelante, Romanos 12:3, Primera de Corintios 12, 13 y 14. Andaremos de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria. Pero después que no haya confesado un pecado, nunca prosperará.
Proverbios 28:13 dice: el que confiesa su pecado y se aparta, prosperará y alcanzará misericordia. Mas el que no lo confiesa, andará de mal en peor. Versículo 8. Terminando el 7 dice: pensamientos. Iglesia de Dios, amoldemos nuestra vida a los pensamientos de la Biblia, no al pensamiento humanístico, que es el peor declive después del siglo XVIII, cuando salen las grandes herejías de los testigos de Jehová, de los adventistas, de los mormones, que se levanta un espíritu inmundo y empieza a dar revelaciones demoníacas. Se levanta Will Smith con los mormones, se levanta Russell con los testigos de Jehová, se levantan los adventistas, la luz del mundo, que son vertientes distorsionadas de la palabra, y el hombre crea y nacen grandes hombres como Sigmund Freud, el padre de la psicología, que la psicología no tiene que ver nada con el pueblo de Dios. La psicología es un pensamiento demoníaco. Yo creo en los psicólogos cristianos a la luz de la palabra. Salomón era un psicólogo que analizaba el mundo desde la perspectiva científica. Pero no creo en la psicología, porque ese padre de la psicología llamado Sigmund Freud muere en un manicomio enlagunado y no supo para dónde ir. Nace Federico Nietzsche, nace Carlos Marx, el fundador del comunismo, que dice que sus padres de Carlos Marx eran hombres predicadores y su madre era pastor y una predicadora de la palabra. Y ese hombre dice, y termina contundentemente con el libro del capitalismo: la religión es el opio del pueblo. Eso habla Carlos Marx. Y de ahí se derivan Mao Zedong con la revolución china, con la gran marcha, que el poder del fusil alcanzaremos la gloria. Los que hemos leído la teología liberada de que sin redención de pecados, de ahí sale la izquierda, el comunismo, sin la redención de pecados, sin el derramamiento de sangre no hay redención de pecados. Esto se llama una teología liberada, y todas las teologías liberadas han salido de la Biblia. ¿Por qué? Porque no hay una sana instrucción, no hay un poder del Espíritu Santo dirigido para instruir y que la palabra rompa los corazones, como dice Jeremías, y con el fuego se ha acrisolado todo corazón endurecido. ¿Por qué? Porque este mundo le ha vuelto las espaldas a Dios. Y la iglesia ha perdido su sabor, llamada sal, y la iglesia ha perdido su luz a la luz de las Escrituras. Volveos a las sendas antiguas, parados en la brecha, buscando el poder de Dios. Versículo 8 para terminar esa parte del sermón, porque queda todavía larga tela por cortar. No conocieron caminos de paz, ni hay justicia en sus caminos, sus veredas son torcidas, cualquiera que por ella fuere no conocerá paz. Cuando somos hijos de Dios, iglesia, primero que pasa, no conoceremos la paz de Dios. Hijos de Dios, presten atención, no conoceremos la paz de Dios cuando estemos en rebelión contra el alto y sublime. El Espíritu Santo no se manifestará. Andaremos de desierto en miseria y con sed. Andaremos clamando y miserables de toda compasión humana, porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:6 en adelante. Y 4:8 dice: y todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo que es puro, todo lo que es de buena conciencia, todo está en vuestra mente. Romanos 12:1 dice: os ruego por las misericordias de Dios que ofrezcáis vuestros cultos como adoración espiritual, como sacrificio vivo, santo, agradable para Dios. No os amoldéis a este mundo, sino siendo transformados por medio de la mente de Cristo, para que comprobéis cuál es su buena voluntad, agradable y perfecta. ¿Nos cuesta, iglesia, hacer eso? Claro que sí, porque andamos deliberadamente, me disculpan la palabra, como nos da la gana, no como a Dios le place. Por eso Dios no hizo robot. Por eso todo Dios hace lo imposible y nosotros hacemos lo posible, andando en nuestra responsabilidad humana conforme a la Escritura.
no encontrará paz la iglesia de Dios cuando anda en pecado. No seremos llenos del Espíritu de Dios cuando andamos en pecado, pero su pacto se mantiene fiel. Pero no alcanzaremos el propósito a esta generación de impactarla si no nos apartamos de la iniquidad. Ni habrá justicia en nuestros caminos. Nuestros juicios nunca serán imparciales. El Señor dice en Proverbios a través de Salomón que cuando el rey juzga con justo juicio, el pueblo se alegra. Pero cuando el impío gobierna, los pobres sufren aflicción. Lo estamos viendo en Colombia. Con el que sea, con todos los hombres que han pasado por esta tierra, que no han sido temerosos de Dios. Corrupción, sangre derramada, más de aproximadamente 200 años de guerra, la patria boba, desde Simón Bolívar. Eso no viene desde hace 50 años, eso viene desde la patria boba, cuando Simón Bolívar quiso fundar la Gran Colombia. Y se levantan conspiradores del mismo pueblo de Colombia, de José Antonio Páez en Venezuela, en contra de esa visión de Bolívar. Y Bolívar tiene que huir a Jamaica. Y eso siempre ha existido. En nuestras fuerzas habrá solamente muerte. Pero vemos a Estados Unidos, una nación fundada con los puritanos que vienen desde Inglaterra por el éxodo de la persecución y forman la iglesia de Estados Confederados bajo la Constitución, y la Constitución era esto, la palabra de Dios. Por eso Dios ama tanto a Estados Unidos y tiene misericordia, porque primero que todo sus principios son fundados sobre la palabra de Dios, y ama y ha sido el defensor de Israel. Y hay promesa para los que aman y oran por Israel. Yo te bendeciré, pero maldeciré al que te maldijeren en Abraham. Es hora, iglesia, que nuestras veredas dejen de ser torcidas, porque los ojos de Dios están puestos sobre toda la maldad y sobre los hijos de Dios. Y cualquiera que por ellas fueren no conocerá la paz, dice Isaías. Si no vamos a confesar el pecado, si vamos a hacer piedra de tropiezo, el Señor agotará su paciencia para cualquiera de nosotros y nos quitará del camino para que su propósito se cumpla. Y dice la palabra que Jehová de los ejércitos habla. Jehová de los ejércitos habla. Yo no sé si a usted no le compunge esa palabra, pero de Dios nadie se burla, porque Él es el soberano, Él es el alto y sublime, Él es el eterno, Él es el principio y el fin, Él es el alfa y el omega. Si queremos ser llenos del Espíritu, abominemos lo que Dios abomina, porque dice 61 del libro de Isaías: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido dentro de ti, sobre ti. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Amén. Apartémonos, iglesia. Apartémonos del pecado. Dios de los cielos, en esta mañana yo te doy gracias por tu palabra. Yo te doy gracias porque has hablado a tu pueblo. Yo te honro, te glorifico para que sigas hablando a este remanente de la iglesia misionera, el cuerpo de Cristo. Que retrocedamos nuestras veredas, que nos volvamos a ti, tú te volverás a nosotros. Isaías dice 55, porque vuestros caminos no son mis caminos y vuestros pensamientos no son mis pensamientos. Como altos están los cielos de la tierra, así son mis caminos. Pero mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía. Iglesia de Dios, preséntense hoy. Y si tienen que pedir perdón, pidamos perdón. Que nos apartemos del pecado, porque Dios en su gracia nos recibe con manos abiertas. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu palabra.
que sigas hablando a tu pueblo, que lo sigas confrontando, que lo sigas llenando para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.